Buenas noches con todos, bienvenidos. Soy Maribel Temoche, directora del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el día de hoy les quiero dar la bienvenida a nuestra conferencia sobre los 50 años de las relaciones diplomáticas del Perú con la República Popular China. Esta conferencia es gracias a la organización que hemos podido realizar junto a los círculos de estudios chinos que ya vienen desde hace varios años tratando de investigar todos los temas relacionados con China en relación a lo que es economía, derecho y literatura. En esta ocasión, el Círculo de Estudios de la sección de Economía nos ha ayudado a organizar este evento junto también a la Cámara de Comercio Peruano-China. Desde ya agradezco a los expositores por su tiempo el día de hoy y que nos puedan ampliar un poquito más cómo ha ido llevando estas relaciones el Perú con China, con su principal socio comercial, que es China, y lo que se de cara al futuro, ¿no?, de estas relaciones en este contexto actual. Le doy el pase, en este caso a nuestro moderador, el día de hoy a nuestro primer moderador, Fernando, para que nos comparta un poco más sobre los círculos de estudios del Instituto Confucio y también sobre el expertise de nuestros moderadores. Que disfruten de la conferencia. Buenas noches. Gracias, Maribel. Hola, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Fernando Mendoza. Soy miembro activo del Círculo de Estudios Chinos de Sección de Economía. Y nosotros como agrupación tenemos como objetivo la investigación de las relaciones entre Perú y China desde una perspectiva económica y su divulgación a través de eventos académicos. Para esta noche tenemos como primer invitado al señor José Tam. Le damos la bienvenida a nuestro primer expositor, el señor José Tam. Es actual presidente de la Cámara de Comercio Peruano-China. Es socio a cargo del área de arbitraje e inversiones asiáticas en Rodrigo Elías y Medrano Abogados. Y es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Buenas noches, muchas gracias Fernando, gracias al Instituto Confucio, por supuesto, y al Círculo de Estudios Chinos, la sección de Economía con la que tengo el gusto de participar o de colaborar por primera vez. Ya he participado en anteriores oportunidades con el Círculo de Estudios Chinos, sección Derecho, así que es un gusto para mí estar el día de hoy aquí. Y un gusto también para la Cámara de Comercio Peruano-China haber apoyado en lo posible también la realización y difusión de este evento. Muy oportuno, por supuesto, teniendo en cuenta la celebración que viene, que se da en este año, sobre los 50 años de relaciones, del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Perú. Entonces, bueno, lo primero, agradecer, por supuesto, por la invitación, por la organización del evento, y ahora a entrar un poco en materia. Yo venía a comentarles algunos aspectos. Primero, alguna reseña histórica muy breve, en realidad, eh, para entender el presente y proyectar el futuro, es importante entender lo que pasó y cómo pasó. Obviamente voy a dar saltos históricos muy grandes en el tiempo, pero un poco tratando de llevarlos a entender cómo esta relación entre Perú y China es una relación que yo considero que ha ido desde sus inicios, digamos, hacia mejor, ¿no es cierto? Y es lo que debemos seguir, por supuesto, trabajando en ello. Incluso, como voy a demostrar, esta relación ha ido en mejor, o para mejor, incluso considerando diferencias de gobierno, diferencias ideológicas, diferencias programáticas, pero parece ser que por lo menos desde hace un buen tiempo hay consistencia en la política peruana respecto a las relaciones con China. Sobre eso, por supuesto, el embajador Capuñay, un experto en la materia, alguien que ha representado al Perú en el mayor cargo diplomático posible en China, por supuesto que nos dará una visión bastante más derivada de su experiencia en su estadía en China. Pero
como les digo, yo comenzaré con un poco de historia y luego hablar un poco también del presente y de los retos que enfrenta esta relación, que es una relación pues pluridimensional, porque no solamente es económica, es cultural, es histórica, es amical, es comercial, es de inversiones, en fin, tiene una serie de aspectos la relación entre Perú y China. Claro, celebramos este año los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, pero la pregunta es si esta relación solo tiene 50 años, y creo que para todos no es extraño, no es extraña la respuesta es que no, la relación con China viene de mucho más atrás, es de larga data, bueno, si nos remontamos digamos, a la historia, al antecedente histórico que podemos encontrar más remoto, por lo menos de la historia escrita, por supuesto. Nos vamos al siglo XVI, como saben todos, barcos españoles cargados de mineral peruano y de mineral mexicano, dirigiéndose a Manila, un enclave también español en ese momento. Recordemos que España estaba en Asia, ¿no es cierto? España estaba no solo en Filipinas, sino que España estaba también en Macao. Recordemos que Felipe II, el rey Felipe II de España, consolidó en algún momento el trono de Portugal, con lo cual Macao también estuvo en algún momento bajo el control español. Entonces, en ese momento, la relación se limitaba a un intercambio comercial, como digo, minerales de América, especialmente de Perú y México, yendo hacia Manila, donde ávidos comerciantes chinos esperaban la llegada de esos minerales para adquirirlos y a su vez vender sus productos, seda, porcelana, productos con algún valor agregado. Y eso nos recuerda a lo que pasa hoy día, ¿no es cierto? La exportación, una fuerte exportación de materias primas, fundamentalmente minerales, versus la importación de productos con valor agregado, en este caso ya no tanta seda ni porcelana, sino estamos hablando de computadoras, teléfonos celulares, vehículos, maquinaria, etcétera, etcétera. Es un esquema de intercambio que, como digo, se produce, o ya era en el siglo XVI, ya se vislumbraba un poco lo que luego sucedió en el siglo XX y el siglo XXI. Luego veremos si necesariamente es el esquema que nos conviene o no, ¿no es cierto? Ya sabemos que hay toda una discusión sobre el modelo de exportación de materias primas. Voy adelantando que obviamente tenemos que diversificar nuestra canasta exportadora, tenemos que trabajar mucho en exportación no tradicional, pero el dato histórico venía un poco, lo curioso de saber que en el siglo XVI se reproducía un poquito el modelo que tenemos hoy día en otra escala, por supuesto. Dato interesante que a mí me gusta mencionar, en algún momento pudimos haber estado hermanados con China. España tuvo un proyecto que nunca se llevó a cabo, por supuesto, que fue el proyecto de la conquista de China, ¿no es cierto? Por eso les decía, España ya estaba en Asia, en Macao y en Manila, así que no es extraño pensar que había un proyecto de conquista del territorio chino que no se llevó a cabo por una serie de razones históricas que no voy a comentar. Tampoco sabemos si hubieran tenido éxito o no, pero imaginemos por un momento cómo hubiera sido la historia, ¿no es cierto? Hubiéramos terminado, digamos, de alguna manera América y China quizás hermanados en ese momento por la dominación española de esa época. Pero en fin, eso no sucedió, pero eso no supuso para nada que no haya esta relación comercial, que no exista esta relación comercial. Y ahí doy un salto pues gigantesco hasta 1849, con la llegada de los primeros ciudadanos chinos a Perú. A veces creemos que este es un fenómeno que se produjo en todos los países de la región y eso no fue así. El fenómeno de inmigración china en el Perú es un fenómeno único en la región. No lo tuvieron así nuestros países hermanos, así que ahí tenemos una singularidad importante. 1971, establecimiento de relaciones diplomáticas. 1978, inicia pues el proceso de apertura de China, quizás el proceso más importante
que hemos presenciado en los últimos tiempos y que ha generado la mayor cantidad de cambios también a nivel de orden mundial a partir de esa época. No sé, relativamente poco, China celebró los 40 años de este proceso de apertura, del inicio de este proceso de apertura, que como digo, generó en un tiempo muy reducido, 40 años para efectos de historia económica, es bastante corto para haber generado los cambios que se generaron en ese tiempo. ¿Qué hizo China? Bueno, China se abrió al mundo paulatinamente, como dice Kissinger, Henry Kissinger, el famoso ex secretario de Estado de los Estados Unidos, que aprendió a conocer mucho China a través de una serie de viajes que realizó para entender la idiosincrasia china y el modelo chino. Kissinger dice algo bien especial, que es la diferencia entre China y Estados Unidos, ¿no? Y dice, Estados Unidos, mientras quiere exportar valores universales, lo que considera Estados Unidos valores universales, China no pretende eso, sino que su política exterior está basada únicamente en el pragmatismo, ¿no es cierto? En un modelo de beneficio compartido, un win-win, y no quiere imponer a ningún país su ideología ni su forma de ver el mundo, como sí lo hace Estados Unidos, según lo que dice el propio exsecretario de Estado de los Estados Unidos, para que vean cómo Kissinger llegó a entender bastante bien esta visión china de política exterior. Luego salto a 1992, otro hito histórico importante, la llegada de la primera inversión china directa a Perú, Shougang adquiriendo Hierro Perú por $120 millones, lo que en ese momento constituía digamos, la inversión china fuera de China más importante. O sea, no solamente fue un hito para el Perú, sino fue un hito para China en ese momento, ¿no? Era la inversión china, reitero, más cuantiosa fuera de las fronteras chinas. 2007, salto nuevamente muchos años después, Chinalco adquiere el proyecto Toromocho, ya por una suma bastante mayor a $120 millones. 2009-2010, Tratado de Libre Comercio, se negocia, se suscribe y entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio, del cual el año pasado se celebraron los 10 años. No pudimos celebrarlo como corresponde por razones evidentes, la pandemia cambió muchos de estos planes, pero lo cierto es que el TLC sigue siendo pues, un instrumento de la mayor importancia. De hecho, después de su suscripción se pudo llegar, China llegó inmediatamente a ser el primer socio comercial del Perú. En 2011, o sea, casi un año después de entrar en vigencia, China ya era el primer socio comercial. El 2013, Perú y China celebran o elevan su rango de relación a una asociación estratégica integral. Este combo, digamos, asociación estratégica integral más Tratado de Libre Comercio no es algo que todos los países tengan, es algo que muy pocos países pueden decir que tienen al mismo tiempo, pero es uno de ellos. Me voy al 2014, Las Bambas es comprada también por una importante empresa minera china, ya estamos hablando de una operación de $6.000 millones, ¿no es cierto? Bastante mayor nuevamente a la primera inversión de 120 millones, que en esa época, por supuesto, parecía todo el dinero del mundo. El día de hoy, bueno, las cifras pueden cambiar, pero se considera que hay alrededor de 170 empresas chinas de primer nivel ya operando en Perú. 2020 nos recibió con un inicio auspicioso. De hecho, la noticia de inicios de 2020 tenía que ver con que las tensiones entre China y Estados Unidos se venían rebajando de alguna manera, se venían relajando. El titular era que tras 18 meses de tensiones se firma un acuerdo comercial, fase 1, ¿no es cierto? China se comprometía a comprar miles de millones en mercadería y Estados Unidos se comprometía a disminuir y a desaparecer algunos aranceles que tenía proyectados para productos chinos. Entonces, el 2020 comenzaba auspicioso, digamos, respecto de este tema, de las tensiones entre ambos países, cosa que también arrastra, por supuesto, al resto de países de manera favorable. Pero bueno, vino la pandemia y pasó lo que pasó. Esta tensión ya relajada volvió, como saben todos, a un estado un poco mayor. A nivel mundial, la demanda mundial de bienes se redujo, una crisis mundial que sigue hasta este momento y una tensión creciente
entre ambos países por distintas razones. Sin embargo, la pandemia no paró a China en sus esfuerzos de seguir abriéndose al mundo. De hecho, fuimos testigos en 2020 de la presentación del primer código civil chino, cosa que no es un dato menor, considerando que ya la existencia de un cuerpo normativo como el Código Civil regula las relaciones de derecho privado entre las personas y regula también la propiedad privada y regula una serie de cuestiones que son inherentes a lo que es más la visión occidental, digamos, del derecho y las relaciones entre las personas. No tuvo mucho relieve, lamentablemente, lo del Código Civil chino. De hecho, el Círculo de Estudios Chinos, sección Derecho, sí le ha dado ese realce. Han habido, creo, algún evento sobre el tema. Y si eso le sumamos a la ley de inversión extranjera que entró en vigencia el 2019, tenemos pues a un sistema legislativo chino totalmente acondicionado a la visión global de todos los países respecto de dos instrumentos legales que son fundamentales para la seguridad comercial y la seguridad de las inversiones. China, además, fue el único país en 2020 en tener un crecimiento del 2.1%. Ya hubieran querido varios países tener, aunque sea la mitad de eso. En 2021 se proyecta un crecimiento del 8.4%, puntos más, puntos menos. Ustedes saben que esas proyecciones no son del todo certeras, pero definitivamente se proyecta un crecimiento que se considera va a jalar, digamos, a la economía mundial. Como seguramente explicará mejor, con mucho mayor conocimiento de causa, mi amigo el embajador Capuñay, Perú está hoy día, y eso es gracias, por supuesto, a la diplomacia peruana, y en gran proporción a la labor que hizo el embajador Capuñay en muchos aspectos. Perú está donde tiene que estar, digamos. Tiene una asociación estratégica integral con China, tiene un tratado de libre comercio, tiene un pasado histórico que puede reivindicar con mucho orgullo. Ya somos parte de la Franja y la Ruta, ¿no es cierto? No todos los países están ya en el memorándum de la Franja y la Ruta. Somos parte del Banco Asiático de Infraestructura, estamos en APEC, TPP, en fin, estamos en todos los foros y en todos los lugares donde tenemos que estar para poder preservar de la mejor manera esta relación que, como he querido demostrarles, repasando algunos hechos históricos muy puntuales, ha ido siempre para mejor. Incluso si vemos a cada hecho, a qué gobierno corresponde, vamos a encontrar que desde el 92 hasta hoy, esperemos que así sea, cada gobierno ha aportado ha hecho algún aporte importante a la relación con China de algún tipo. La suscripción del Tratado de Libre Comercio, la elevación a Asociación Estratégica Integral, en fin. Con lo cual, por eso decía, al margen de ideologías, al margen de política, nuestra política interna, que no siempre es consistente, de lo que sí ha habido aparentemente consistencia, es en una política bilateral con China que va desarrollándose. Hoy día tenemos inversiones que van diversificándose, ya no están tan concentradas como se piensa en el sector minero, ¿no es cierto? Hoy día tenemos empresas chinas establecidas en el Perú, no solo en minería, sino que en infraestructura, en energía. Esa es otra cuestión importante. En plena pandemia hay una noticia que fue la compra de Luz del Sur por parte de China Yangtze Power. En plena pandemia nadie esperaba que llegara una noticia del cierre de una operación de este tipo. Lo que nos demuestra que China sigue avanzando su código civil, es decir, han pasado muchas cosas en medio de la pandemia, lo que nos da la clara señal que China sigue adelante, no se ha paralizado, digamos, con la pandemia. En el sector financiero tenemos ya operando en Perú al ICBC, al Bank of China. En materia en telecomunicaciones también tenemos inversión china. En puertos, lo más saltante, la inversión en el puerto de Chancay, este proyecto tan esperado, que tanta expectativa genera. Incluso ya se empieza a jugar con los nombres, ¿no? Shanghai, Chancay, como un eje ahí de comunicación portuaria entre Perú
y China. Es un proyecto enorme que cuando vea la luz, estoy seguro, va a generar muchos beneficios de nuestra política de comercio exterior. En fin, a pesar que hoy día vi la noticia de una nefasta idea sobre eliminar el Ministerio de Comercio Exterior, que esperemos que pues no prospere, ¿no es cierto? Porque muchas de estas cosas tienen que ver con la labor también que hace el Ministerio de Comercio Exterior para diversificar nuestra oferta exportable, entre otras materias como el turismo, que también voy a tocar en un momento. Bueno, ¿cuáles son los retos que presenta esta relación que, como les decía, va en mejor, pero que haya ido en mejor no significa que nos durmamos en nuestros laureles, ¿no es cierto? Significa más bien todo lo contrario, que hay que identificar esas oportunidades que se nos presentan a raíz justamente de todo este trabajo diplomático, comercial, político que se ha hecho para preservar y mejorar las relaciones. Justamente la idea es que generen un ambiente para el desarrollo, idóneo para el desarrollo del comercio, de las inversiones y de los negocios en general entre ambos países. Entonces, retos hay muchísimos, y los retos le corresponden no solo al Estado, sino le corresponden también a la academia y le corresponden también a los gremios, como la Cámara de Comercio Peruano-China, por ejemplo, los gremios privados, que tenemos que trabajar de manera integrada para lograr lo mejor de esta relación que ya el gobierno peruano, como digo, a través de sus diferentes, el Estado peruano a través de sus diferentes gobiernos, ha podido ya posicionar, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ok, estamos posicionados, estamos muy bien posicionados, y la pregunta es cómo sacamos provecho, hablando económicamente, de esta relación, ¿no? Yo obviamente no me estoy refiriendo a la parte cultural, amical, que también tiene un desarrollo enorme, y el Instituto Confucio, por supuesto, es parte de ello, y eso es otra agenda, incluso probablemente igual o más importante que la económica. Pero me voy a centrar un poco en los temas económicos, comerciales y de inversión en cuanto a los retos. Uno tiene que ver con el conocimiento del mercado chino. Estamos hablando del mercado más grande y más importante del mundo, más de 1.400 millones de ciudadanos, casi todos ya instalados en la urbe. Es una población ya eminentemente urbana, ¿no es cierto? En un proceso que le ha costado a China muchos años. Pero hay que conocer ese mercado, ¿cierto? A veces creemos conocer el mercado, pero lo cierto es que no necesariamente es así. Y conocer el mercado implica no solamente conocer hábitos de consumo, por ejemplo, los cambiantes hábitos de consumo que implica el paso del campo a la ciudad, por ejemplo, sino conocer realmente el carácter del consumidor chino. Y también, no solo eso, sino la demanda que significa China para cualquier proveedor, ¿no es cierto? Estamos en la Cámara, a veces lo hemos visto, o lo vemos varias veces en realidad, ¿no? Comerciantes, productores que quieren abastecer a China, que quieren proveer a China, y que terminan no cerrando ningún acuerdo, no cerrando ningún negocio, porque les piden, por ejemplo, que llenen 10 containers, que envíen como primer envío 10 containers, y su capacidad solo da para llenar un container, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, conociendo el mercado chino, precisamente, conociendo que hay más de 100 ciudades que tienen alrededor de 1 millón de habitantes, entonces quizás no es una buena idea apuntar a ser un proveedor de bienes o de productos para Beijing o Shanghai, ¿no es cierto? Pero sí para algunas de estas 100 ciudades que tienen una población menor, y empezar a introducir los productos a un mercado más reducido que permita luego crecer, ¿no es cierto? O promover la asociatividad entre productores. Es decir, si tengo yo unas pocas parcelas o hectáreas, perdón, de terreno donde produzco, bueno, pues me tendré que juntar con mis vecinos para poder abastecer estos 10 containers que me pide China. Entonces hay un tema de conocimiento del mercado, de inteligencia comercial y por supuesto de sentido de la oportunidad para poder sacar adelante
pequeños y medianos emprendimientos que haya con China. Pero para eso hay que conocer el mercado. Hay que agilizar, si queremos diversificar, como decía al inicio, nuestra oferta exportadora. Tenemos que agilizar también los protocolos, la obtención de protocolos fitosanitarios. Lamentablemente ese es un trámite bastante lento, burocrático, que se hace además uno a uno, no se puede hacer varios a la vez. Y sin duda ha demostrado, ahí me corregirá o no el embajador Capuñay, pero ha demostrado ser, los gestos diplomáticos, digamos, han demostrado ser bastante eficientes para agilizar algunos de los procesos. Por ejemplo, visitas de jefes de Estado o de ministros a China han generado en algún momento la aceleración de la obtención de estos protocolos fitosanitarios en reciprocidad, digamos, por ciertas deferencias, como digo, diplomáticas y de gobierno. Hay una agenda pendiente que se está trabajando ya con China sobre los mecanismos de solución de controversias entre China y no solo Perú, sino Latinoamérica. Como saben, el incremento de los negocios y las inversiones trae consigo, es natural, normal, no es una patología que surjan también una serie de controversias derivadas de los negocios y las inversiones. Es más, como digo, es natural. O sea, lo raro sería que no existieran controversias, más bien significaría que no hay inversión y no hay comercio. Y, bueno, un gran tema que se ha ido generando es algunas controversias naturales, como digo, entre comerciantes chinos y peruanos, pero el problema no es que exista la controversia, que es una cuestión consustancial a los negocios, sino que no haya mecanismos de solución de esa controversia que sean eficientes, ¿no es cierto? China acaba de lanzar una institución de alcance mundial, en la que la Cámara de Comercio Peruano-China tiene un lugar como fundadores, en el que nos han convocado justamente para desarrollar toda una serie de mecanismos de solución de controversias, como el arbitraje, como la mediación, como la conciliación entre empresas chinas y latinoamericanas, bueno, peruanas, pero latinoamericanas en general, para justamente ir acompañando este incremento de las inversiones, este incremento del comercio de manera adecuada. Obviamente, mientras las controversias se resuelvan de la manera más eficiente posible, el comercio y las inversiones se seguirán generando con mayor confianza. ¿No es cierto? También tenemos que mejorar los mecanismos de referencias comerciales, eso es algo que vemos muchísimo a diario, y esos requerimientos también los recibe la Embajada China, la Embajada Peruana en Beijing, y la SOSEX, y nuestra Cámara, de muchos empresarios pidiendo referencias comerciales de sus contrapartes chinas. Ahí también hay todo un trabajo por hacer. A veces es muy complicado conseguir información para poder dar cierta fiabilidad, obviamente, a los empresarios peruanos respecto a las contrapartes chinas. Y al revés también, por supuesto, pasa lo mismo. También los empresarios chinos piden referencias de empresas peruanas. Eso es un poco más fácil de obtener, somos un mercado pues, bastante más pequeño, nuestras bases de datos son más accesibles, digamos, pero es un tema que está en la agenda del desarrollo de nuestras relaciones. Luego hay que repotenciar el Tratado de Libre Comercio, pero eso es algo que viene sucediendo. De hecho, ya comenzaron también prepandemia ciertas rondas ya de actualización o de actualización del Tratado de Libre Comercio, así que eso es algo que se revisa periódicamente. Les hablaba hace un momento del turismo. Bueno, las cifras exactas ya no las tengo porque la pandemia cambió eso, pero hasta antes de la pandemia salían 100 o 120 millones de turistas chinos al mundo. Perú recibió en un año 19.000 y en el siguiente creo que 40.000. Igual es una cantidad pues diminuta si lo comparamos con los 100 millones, por decir algo, 100 millones de turistas chinos que salen al mundo. Captar unos cuantos miles resulta ser bastante pequeño, digamos, es un reto importante, y eso le corresponde, por supuesto, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que sabemos que también han estado haciendo una serie de esfuerzos, Cancillería también, a través de sus secciones especiales, y bueno, es un trabajo que implica no solamente mejorar la conectividad aérea, mejorar las rutas, sino mejorar también la infraestructura hotelera, por ejemplo, para poder captar este gran turismo chino que estaría feliz de venir al Perú, porque como siempre decimos, China ve a Perú como una cultura milenaria similar
a China y tiene mucha curiosidad por conocernos. Hay una serie de zonas experimentales de libre comercio cada vez más en China. Es más, algunas de ellas como Zhuhai, diseñadas básicamente para recibir a Latinoamérica, productos latinoamericanos. Incluso en Zhuhai los avisos están en chino y en español, ¿no? O sea, está preparada estas zonas de libre comercio específicamente para recibir productos de Latinoamérica. Hay que trabajar más utilizando esas zonas experimentales de libre comercio. Bueno, el e-commerce, no hay duda que hay que seguirlo desarrollando. La pandemia, digamos, dentro de lo malo, lo bueno ha sido que ha ayudado también a potenciar un poco más y desarrollar el tema del e-commerce. Y bueno, yo me puedo quedar bastante tiempo, bastantes minutos más, hasta horas, hablando de los retos y de la agenda que se nos ocurre desde la Cámara de Comercio Peruano-China para desarrollar, digamos, con China. He tratado de resumir solo algunas ideas sobre lo que puede ser una agenda para el futuro, que es lo que plantea el título de este evento. Y reitero como conclusión, la relación peruano-China creo que está en un momento saludable, esperemos que así siga, esperemos que siga esa tendencia o esa realidad, más bien que es que al margen del gobierno, la relación con China se ha cuidado mucho y se ha repotenciado en cada caso. Creo que hay que creo que hay que ordenar la agenda, eso sí, creo que tenemos una agenda por momentos a veces coyuntural, como siempre, o poco estructurada a veces. Creo que hay que hacer una lista de temas, no importa si 15, 20 o 2 o 3, pero de metas que nos propongamos para seguir mejorando esta relación con China y que este año en el que celebramos los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, pues podamos celebrar, añadir algún hito más a esta lista de hitos históricos a las que me refería. Muchas gracias. Muchas gracias, señor José, por su exposición. Y ahora vamos a pasar a una sección de preguntas que vienen del público. A ver. Perfecto. Sí, acá hay una primera pregunta. Dice, dadas las características del nuevo gobierno, ¿cómo considera usted que se desenvolverán las relaciones comerciales sino-peruanas y las inversiones chinas en nuestro país? Ahí estaba leyendo, no sé si es en el chat. Bueno, como decía, o sea, lamentablemente estamos en un momento de incertidumbre, en el sentido que no sabemos bien hacia dónde vamos, pero por algunas declaraciones, por algunas señales, parece ser que en efecto, y ojalá así sea, la relación con China se va a seguir cuidando y desarrollando. Y como digo, sobre todo teniendo en cuenta que este año son los 50 años tan importantes de celebración que tenemos, darle toda la importancia que requiere esa relación. Es difícil proyectar, pero si seguimos la tendencia que ha venido siguiendo, yo creo que lo que tiene que suceder son dos cosas. Tendría que usar dos cosas. Seguirse diversificando las inversiones chinas, o sea, que abarque otros sectores, incluso la transferencia de tecnología, que es algo que venimos también buscando. Y dos, diversificar nuestra oferta exportadora, yendo al punto comercial, ¿no? O sea, en otras palabras, vender más y más, no solamente vender más mineral, sino vender más productos de nuestra gran biodiversidad, ¿no? Acá tenemos otra pregunta. Teniendo en cuenta que el nuevo gobierno anunció que espera triplicar el flujo de turistas chinos que ingresan a Perú en los próximos 5 años, ¿qué factores deberían priorizarse para alcanzar este objetivo? Sí, ahí, bueno, mencioné algunos. Por ejemplo, tenemos que trabajar en nuestra conectividad aérea, ¿no es cierto? En nuestras rutas de llegada a Perú. Eso es un tema en el que el gobierno tiene que trabajar con las líneas aéreas, con las propias líneas aéreas, para mejorar las rutas. Y dos, tenemos que necesariamente mejorar nuestra infraestructura hotelera y en general nuestras rutas turísticas, si se quiere, donde es bien importante integrar a nuestros países hermanos, porque resulta que esto es como cuando uno va por primera vez a Europa. Difícilmente cuando una persona va a Europa
va a un solo país, ¿no es cierto? Normalmente cuando alguien se va a Europa por primera vez, dice, oye, me estoy yendo a España, Francia, Italia, y algunos se van a más países todavía, ¿no? Entonces, es difícil hacer un viaje tan largo para visitar un solo país, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que trabajar en conjunto, ahí sí, no sé, con la Alianza del Pacífico, con los demás países de la región y hacer rutas turísticas, Brasil, Argentina, Perú, en fin. Aunque no creamos, Brasil y Argentina son mucho más demandados que Perú, por una razón quizás media tonta, que es la exposición de los jugadores de fútbol en China. La exposición del fútbol como deporte ha generado que haya este conocimiento también de los turistas chinos de Chile y Argentina, y tienen ellos un flujo mayor que el nuestro, ¿no es cierto? Entonces se trata un poco de trabajar en esos temas. Una tercera pregunta. En el escenario actual, ¿qué condiciones debería priorizar el TLC Perú-China para la reactivación de las negociaciones que quedaron suspendidas durante los primeros meses de la pandemia? No, ese es un proceso que sigue, o sea, las autoridades chinas y peruanas han seguido. Lo que pasa es que, claro, las rondas de actualizaciones justo comenzaron, me da la impresión, coincidieron con el inicio de la pandemia, pero no es algo que haya parado las negociaciones y que siguen en ello. O sea, no ha habido en realidad una suspensión, ¿no es cierto? Probablemente haya habido una demora adicional, pero no ha habido una suspensión. Tienes una pregunta en el chat. Dice, buenas tardes. Si la relación con China es más antigua y fluida que con Corea del Sur, ¿por qué considera que no hemos logrado con China la eliminación de visas de turismo tal como si hicimos con Corea? Es una buena pregunta cuya respuesta no tengo, porque eso tiene que ver con decisiones gubernamentales. Sí, definitivamente es un tema el de las visas, pero bueno, esperemos. Bueno, hubo algún tipo de mejora, ¿no? En el tema de visas. Salió una regulación que se permitía entrar, digamos, sin visa a Perú a los ciudadanos chinos que tenían ciertas visas. Por ejemplo, un visado, me parece recordar un visado Schengen o un visado de otro tipo, ya podían entrar directamente a Perú sin una visa especial. Y eso fue una mejora definitivamente en ello, ¿no? Ah, Otra pregunta. ¿Considera que la propaganda antichina que se despliega en los medios y que se ha intensificado durante la crisis del COVID-19 tenga alguna influencia en las relaciones que se mantienen con ese país de ahora en adelante? No, la verdad que no está, digamos, nunca ha trascendido ese tipo de propaganda, nunca ha trascendido ni ha afectado, me parece, las relaciones, ni el desarrollo de las mismas, ¿no? No percibo ni he percibido una. Recordemos que antes el Made in China, por ejemplo, era casi una mala palabra, ¿no? O sea, el Made in China era como sinónimo de mala calidad. En unos pocos años después, ya Made in China no significa de mala calidad, significa, bueno, como en todo país, China produce cosas de buena calidad, de mediana calidad y de baja calidad, como lo produce también la Unión Europea, Estados Unidos o cualquier país productor, ¿no? Entonces, pero ya había un trabajo muy intenso de China, por ejemplo, en quitarle esa, esa connotación un poco peyorativa del made in China, ¿no? Eh, ¿Cómo van los avances en el uso de yuan como divisa en el país? En algunos países de la región, las compras de productos chinos se realizan directamente en yuanes. Sí, porque tenemos que trabajar en el tema de libre convertibilidad, que también es un tema que debería estar en la agenda, ¿no? Ujú. Y una última pregunta. ¿Podría dar más alcance sobre el desarrollo de los mecanismos de solución de controversias de China con países de la TAM? Sí, como les decía, es un tema que ha estado siempre en la mesa digamos, digámoslo así, de quejas, ¿no es cierto? En el sentido de la existencia de controversias y el hecho de que es difícil ir a perseguir, por ejemplo, a una contraparte en China y al revés, también una contraparte en China que quiere resolver un problema con una empresa peruana, se hace muy, muy costoso y muy complicado el proceso. Entonces, por eso China, a través de la CCPIT, ha lanzado esta institución que se llama PASO, que es una institución justamente para hacer toda una regulación
como lo hizo en su momento la Unión Europea, por ejemplo, para la solución de controversias, no solo con Latinoamérica, sino en general con toda la región. ¿Y cómo se hace eso? Favoreciendo mecanismos como no centralizados, como, o no localizados tampoco, como el arbitraje o la mediación, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va, creo que la respuesta y la solución, ¿no? Arbitraje y mediación como mecanismos de solución de controversias entre comerciantes e inversionistas. Sí, muchas gracias, José Tan, presidente de la Cámara de Comercio Peruano de China, por su exposición. Muchas gracias a ustedes. Y ahora le doy pase a mi compañera Michelle para que dé la introducción al siguiente expositor. Muchas gracias, Fernando. Mi nombre es Michelle del Águila. También soy miembro activo del Círculo de Estudios Chinos, sección Economía. Y por favor, permítanme presentarles a nuestro siguiente expositor. El doctor Juan Carlos Capuñay Chávez es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, y doctor honoris causa en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su alma mater, y la Universidad de San Pedro. Durante su trayectoria profesional de 46 años en el Servicio Diplomático del Perú, ha ostentado los cargos de embajador ante Japón, Singapur y China. Además de ello, ha sido embajador concurrente ante otros países de Asia, África y Oceanía, tales como Brunei, Afganistán y Corea del Norte. También ha sido director ejecutivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y miembro consultivo de la Misión Permanente Peruana frente a la Organización de Estados Americanos. Actualmente se desempeña como profesor honorario del Departamento de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola y es miembro del Consejo Consultivo Local del Centro de Estudios China-Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico y miembro consultivo académico del Centro de Estudios Extranjeros de la Universidad de Beijing. Adelante, doctor Juan Carlos. Esperamos con ansia su presentación. Sí, buenas noches. Muchas gracias por sus palabras. Muy honrado de poder participar con ustedes. Es la segunda oportunidad que tengo un contacto con el Instituto Confucio de la Universidad Católica. Agradezco también las palabras muy amables y quizás reflejo de la amistad que ha tenido el doctor José Tan conmigo. Y creo que después de lo que él ha planteado, será un poco más difícil para mí poder presentar los temas, porque su presentación ha sido muy amplia, ha sido muy rica y ha cubierto distintos aspectos de la relación bilateral. Efectivamente, este año se cumplen los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, entre el Perú y la República Popular China. Estas se iniciaron el año 1971. La apertura de dicha relación en ese momento respondió definitivamente a ciertas circunstancias. En primer lugar, el escenario político regional. ¿Cuál era la estructura de cuál era la estructura del esquema político vigente en aquel momento en América Latina? En América del Sur específicamente. Es el segundo aspecto, ¿no? La realidad económica que el Perú venía, ¿no?, desarrollando, venía enfrentando en ese momento. Era la etapa del inicio del gran desarrollo de la industria pesquera, en parte también el avance en la industria de la exportación de productos, ¿no?, agrícolas o productos agropecuarios. Y China era en ese momento también ya, desde esa oportunidad, un mercado de mucha importancia. Algo también que se refiere
¿no? Otra circunstancia que dio lugar al establecimiento de las relaciones, lo que se refiere a los alcances sociales o al contenido social de ¿no? del vínculo que se mantenía con China. Y finalmente, se puede mencionar también la perspectiva política de un movimiento de este tipo, habida cuenta el proceso de reacomodo o de configuración que venía mostrando la estructura internacional en ese momento y la importancia que ya venía asumiendo China en el escenario mundial. La agenda bilateral que vincula a los dos países puede ser definida como muy rica en su historia y pragmática en su contenido. Muy rica en su historia porque quisiera ir un poco más allá de lo que fue la primera migración organizada. Quisiera mencionar, por ejemplo, la etapa ¿no? de la dinastía Shang, de la decadencia de la dinastía Shang y la presencia de expediciones en ese momento de la civilización china. Y ello se puede notar en una serie de manifestaciones, no tanto físicas, sino también manifestaciones de tipo ya no cultural, de tipo social. Lo podemos ver o podemos ver una clara presencia de China o de culturas asiáticas en la cultura mochica nuestra, en la cultura nazca, con las figuras, ¿no? En la cultura kotosh, en la cultura chavín y las cabezas clavas. Todo ello tiene definitivamente un rasgo o una influencia asiática. Posteriormente, ya como lo mencionó el doctor José Tam, se da una primera migración organizada y esta arriba al Perú en 1847. El Perú fue el primer destino en América del Sur para la ¿no? migración organizada de pobladores chinos. Y es mucho antes de la primera migración japonesa que se da 50 años después. Esta presencia temprana o esta presencia en aquella época de la población china ha dado lugar a que, por ejemplo, nosotros podamos tener el Chinatown más antiguo en América, de América del Sur y aún en América Latina, en el centro de Lima. Que se haya podido generar o que se haya podido formar una cultura chino-peruana. Ello como resultado de la unión de ambas poblaciones y no solamente digamos, lo que se refiere a una transculturación, sino se refiere a la unión entre los migrantes y la población local. Ello ha dado lugar a expresiones idiomáticas que todos las usamos como expresiones propias peruanas, cuando en realidad son expresiones que derivan de palabras chinas. ¿No? Todos hablamos del término chifa cuando nos referimos al restaurante de comida china. Sin embargo, la palabra chifa proviene de una palabra china que es chifang. Y chifang significa comer. El chino, cuando habla con sus amigos y les dice, vamos a comer, se refieren o usan un término que es chifán, que es decir, vamos para comer. Quizás de allí fue que provino el uso o la identificación de esta palabra. También creo, por ejemplo, que es muy evidente esta presencia, o este tipo de expresiones idiomáticas cuando vemos que
si uno va a un supermercado o va a un mercado de la calle, a una paradita, y pide jengibre, la persona, la vendedora o el vendedor, no sabría, no entendería en algunos casos de qué estamos hablando. Pero si se le pide kion, la persona sabe exactamente lo que le estamos pidiendo. Y kion es jengibre en chino, en cantonés. Entonces, hay una serie de términos que nosotros los hemos asumido y los hemos hecho propios, que aunque forman de lo que yo digo, no la cultura chino-peruana. Y ello es muy importante porque ha tenido una clara influencia en la formación de la personalidad o de la idiosincrasia del peruano y de la sociedad peruana. Ello por el hecho de que en el Perú tenemos el grupo de descendientes más grande de América Latina que reside en el Perú. Y el segundo grupo de descendientes más grandes en el hemisferio occidental. Son casi 10% del total de la población nuestra que tiene en una u otra forma no ascendencia o son descendientes de los pobladores chinos, no tanto, digamos, de la migración, sino de los que vinieron mucho antes, y que mencionaba que llegaron al norte con la cultura mochica, la cultura moche, o en la sierra nuestra. Por ello es que es posible ver que la relación bilateral entre Perú y China no es una relación ya económica, no es una relación ya solamente política, es una relación que va más allá, es una relación con un alto contenido humano y con un alto contenido social, que le da a esta relación una característica muy especial y que la hace diferente a cualquier otra migración que pueda haberse dado. Salvo, yo siempre lo menciono como un caso no excepcional, como una excepción, la migración que existió en la serranía nuestra, en la ciudad de Oxapampa, y que dio lugar a la ciudad de Villarrica. Allí todavía se mantiene una clara influencia de los migrantes. En el caso de China, esa influencia será todos los días, en los términos que utilizamos, en las costumbres que mantenemos, en los juegos que tenemos cuando somos chicos, cuando vamos y hacemos el Yankenpo, que es piedra, papel y tijera. Estamos haciendo un juego de origen asiático que se juega mucho en China y en Japón. Como les digo, esta relación es rica en su historia, pero es pragmática en su contenido. Se basa en una relación estructurada en torno a planteamientos modernos de política económica con beneficio recíproco. Vamos a ver el sentido de la relación bilateral con China. Yo creo que sería importante ver también cuál ha sido el desarrollo o cuál es la presencia o la influencia que ha tenido China en el contexto de América Latina. No me voy a referir al aspecto histórico en ese caso, sino a lo que es la relación moderna entre China y América Latina. Y allí vamos a entender cuál es la importancia de esta relación con el Perú y cuál es el beneficio que podemos tener de ella y cómo podemos utilizar la oportunidad del 50 aniversario para poder mejorar o darle un nuevo sentido o un sentido mucho más beneficioso a la relación bilateral. En la relación moderna con China, de China con América Latina,
se puede o se debe mencionar ciertos eventos muy importantes. El que yo rescato como el de mayor importancia en la historia moderna, los últimos años, es la presencia en el año 2012 del entonces primer ministro Wen de China en América Latina y que visitó la sede de CEPAL. En aquella oportunidad, el primer ministro Wen hizo un ofrecimiento que a mi manera de ver, quizás era en aquel momento el ofrecimiento más beneficioso o más generoso que haya recibido América Latina en su conjunto. No un país en particular, sino América Latina en su conjunto. Él planteó una relación de cooperación con beneficio recíproco a partir de la donación o no más que donación, no, la creación de un programa que tendría un aporte chino de 10.000 millones de dólares para obras de infraestructura en la región, de 5.000 millones de dólares para obras de desarrollo industrial o mejoramiento de la capacidad productiva en la región, y la creación de una reserva alimentaria por valor de 500 millones de dólares. Es a partir de allí que, digamos, esta relación se empieza a incrementar en términos de cooperación. Ello es mucho más evidente con la presencia del primer ministro en 2015, primer ministro Li Keqiang de China, en el Perú también, y que antes de efectuar su viaje no planteó un nuevo esquema de cooperación, el cual fue mejorado mucho después por el presidente Xi Jinping cuando vino al Perú en el año 2016. También, digamos, al margen de este tipo de cooperación gubernamental, debe mencionarse la cooperación privada, la creación de la Cumbre Empresarial China-América Latina, que se reúne cada año, una vez en América Latina, una vez en China, que es el encuentro del sector privado de ambas partes, con el objeto de identificar oportunidades, con el objeto de identificar momentos en los cuales se pueda trabajar de manera conjunta o espacios en los cuales se pueda trabajar de manera conjunta entre América Latina y China. También puede mencionarse que en el año 2008, cuando se llevó a cabo la cumbre APEC en el Perú, en aquel entonces presidente chino, Hu Jintao, que vino representando a su país, planteó un plan de acción China-América Latina, con programas o planes de cooperación en los distintos sectores de la agenda regional. Yo creo que eso es importante y quiero que lo tengan en cuenta, porque 10 años después o 8 años después, este mismo esquema se repite. En el año 2016, cuando se realiza la segunda cumbre de APEC en el Perú, el entonces presidente chino, que es el presidente actual, el presidente Xi, planteó en el Perú un plan de acción bilateral entre China y Perú, sobre lo cual vamos a hablar un poco de ello. El Perú fue, como lo mencionó también el doctor Tan, fue uno de los primeros países en recibir cooperación o, más que cooperación, inversiones chinas en América del Sur. En aquel entonces, en 1992, 92, 93, 94, Shogun Corporation vino al Perú y se instaló en lo que es ahora el gran proyecto de Shogun en Marcona.
CNPC, el China National Petroleum Corporation de China, vino al Perú. Actualmente tiene el Pozo 58, el mayor pozo de petróleo en el país, y en aquel momento estuvo llevando a cabo investigaciones y trabajos en el oriente peruano. Toda esta presencia es, digamos, pone de manifiesto lo que podrían ser las características de la relación bilateral entre los dos países hoy día. Por eso yo decía, es rica en su historia y es pragmática en su contenido, porque lo que buscan ambos países, lo que deberíamos buscar y estamos buscando, es alcanzar una complementariedad económica, complementariedad en lo que se refiere a comercio, a inversiones, lo que se refiere al desarrollo, los aspectos del desarrollo social, la cultura, la educación y el beneficio compartido, que no sea solamente una relación de cooperación vertical, sino que sea horizontal con beneficio para ambas partes. Y ello se puede ver hoy día digamos, en la estructura o las características de la relación bilateral. China es el principal mercado para las exportaciones peruanas. China es un importante marco de referencia para el desarrollo de la ciencia y la tecnología o la cooperación en materia de ciencia y tecnología. Y China es un importante centro financiero para fines de inversión. En el año 2010, por ejemplo, si comparamos las cifras, podemos ver que el Perú exportaba el 15% de sus exportaciones iban a China. En el 2020, el 30% de las exportaciones ya fueron a China. Y en lo que va del año 2021, entre los meses de enero a junio, casi el 37% de las exportaciones peruanas han estado destinadas a China. Es definitivamente el principal mercado de exportaciones para el país. Las exportaciones, por ejemplo, a los Estados Unidos alcanzan 12%, que no se comparan con el 35% de las exportaciones que tenemos hacia China. En cuanto se refiere a las inversiones, un cuarto del total, el 25% del total de las inversiones en el país provienen de China. China continúa siendo, creo aún, el principal inversionista en el sector minero, teniendo grandes proyectos en los cuales no mantienen una característica principal, que es el tratar de alcanzar, perdón un ratito. Me dijeron que mantuviera el teléfono prendido para mantener el chat y no imaginé que iba a entrar una llamada. Un segundo, voy a bajar el volumen. Ya. Lo que yo creo que es importante aquí, es mencionar cómo es que se ha logrado este tipo de trabajo, o cómo es que se ha avanzado en el desarrollo, en la relación bilateral. Yo creo, y ello es posible ver si se compara la relación con China con la que existe con otros países, ya sea de la región o países digamos, en Asia o en otras regiones. La estructura de la relación que se mantiene con China es quizás la estructura más pragmática o la estructura mejor organizada. No puede decirse, es quizás la relación mejor estructurada que se mantiene
mantiene el Perú con terceros países. Y esta relación, más allá del aspecto histórico, cultural que hemos mencionado, en lo que se refiere digamos, a los términos de la relación moderna, comprende el Acuerdo de Libre Comercio del año 2010. Se planteó, 2010 entra en vigencia, pero se firma el 2008 entre el presidente Hu Jintao y el presidente Alan García, cuando hubo la cumbre de APEC acá en el Perú. Posteriormente, la firma del acuerdo para la conformación de la Asociación Estratégica, ¿no?, integral, con el que es el año 2013, ya con la presencia del presidente, ¿no?, Humala. El año 2014, con la presencia del primer ministro Li y también la presencia del presidente Humala en China, se firma el establecimiento de un comité de diálogo económico y estratégico entre los dos países. Y posteriormente, en el año 2016, el plan de acción bilateral que les mencioné hace un momento. El acuerdo de libre comercio ha permitido que el Perú se convierta o que la relación comercial del Perú tenga a China como su primer socio comercial. El nivel del comercio es de casi 30.000 millones, mucho mayor que los niveles que existe con otros países del mundo. La exportación es muy diversificada, especialmente en lo que se refiere a la presencia de productos de mar, de productos de frutas y productos no agropecuarios, y a la presencia de cierto tipo de manufacturas. Por supuesto, el principal renglón de esta exportación son los productos mineros, pero cada vez es mayor la presencia de productos no tradicionales dentro de este esquema. El año 2020, o el 2018, se cumplieron 10 años desde la firma del acuerdo y por iniciativa de ADEX, de la Asociación de Exportadores, se dio inicio o se planteó la actualización del acuerdo de libre comercio. Y yo creo que eso es muy importante, porque si bien el acuerdo de libre comercio nos permite a nosotros ser digamos, un socio principal en el ámbito comercial y que China sea el principal mercado para nuestras exportaciones, yo creo que el acuerdo refleja la estructura comercial vigente al momento de la firma. Es necesario que ese acuerdo se actualice teniendo en cuenta los nuevos renglones o las nuevas áreas de desarrollo que el comercio bilateral del Perú busca promover. Necesario, por ejemplo, que este acuerdo llegue a provincias, que este acuerdo, que este proceso de actualización se lleve adelante con un claro diálogo interno con los gremios empresariales, no solamente los existentes en Lima, sino con los gremios empresariales existentes en las provincias. Por ejemplo, yo siempre he dicho, uno de los principales, digamos, polos o centros de fabricación de calzados peruanos está en el norte del país, en Trujillo. Y esto no solamente es aplicable al TLC con China, aplicable a cualquier esquema o acuerdo de libre comercio con otros países. Estoy seguro que si se les informara a los fabricantes de calzados
o a los fabricantes de textiles en Piura, las características de la demanda en esos países, la calidad que se exige, los colores que se exige, los modelos que se exige, ellos podrían tener acceso al mercado de esos países. No se trata solamente de, digamos, no de producir y vender, sino que se trata de producir y vender lo que se demanda en esos países. Y este proceso de actualización o revisión del acuerdo con China nos puede permitir efectuar ese ejercicio y nos puede permitir tener la posibilidad digamos, de un mejor acceso al mercado chino. En lo que se refiere al acuerdo de la Asociación Económica y Estratégica, ¿no? Estratégica integral con China, yo creo que eso es importante porque puede permitir o nos permite un desarrollo integral para el país. Ha permitido que China se convierta en uno de los principales inversionistas en el Perú. Ha permitido que China se convierta en un polo principal de irradiación de ciencia y tecnología, y ha permitido que China también se pueda observar como un referente para el desarrollo, ¿no?, educativo de los jóvenes peruanos. El comité, ¿no?, la Asociación Estratégica Integral nos permite, por ejemplo, avanzar en temas desde una perspectiva global, ya no solamente en lo que se refiere al comercio o las inversiones, sino una perspectiva mucho más amplia. Y nos permite entonces poder mirar el país como un proyecto de desarrollo, ya desde una perspectiva no global. Y yo creo que debe seguir avanzándose y se debe seguir trabajando en ese sentido. El tercer mecanismo de esta estructura bilateral con China es el Comité de Diálogo Económico y Estratégico del año 2014. Es lo que yo siempre lo he definido, el foro de cooperación y digamos de cooperación y de desarrollo económico público-privado entre los dos países. Consiste en un comité en el cual están presentes las empresas de ambos países con los gobiernos de ambos países. Las empresas son las que plantean su oferta de proyectos o su oferta de inversiones. Y estas se examinan a nivel de los gobiernos y cuentan con la aprobación y el respaldo de los gobiernos. Allí, por ejemplo, la parte peruana plantea los proyectos que quiere desarrollar, los que quiere llevar adelante. Y la parte china, las empresas chinas son las que expresan en qué proyectos o a cuáles proyectos tienen interés ellos para poder llevar adelante sus inversiones. La importancia es la presencia del sector público, porque la presencia de ambos gobiernos le ofrece o debe ofrecer una garantía sobre una permanencia en los objetivos, sobre una continuidad en los proyectos y sobre todo sobre un beneficio recíproco para ambas partes y no solamente para el beneficio de la parte, digamos, del inversionista. Es la presencia del Estado es lo que debe garantizar o debería garantizar el desarrollo de estos proyectos. Pero también yo creo que, y ello teniendo en cuenta las circunstancias actuales, el gobierno debería mantener
el compromiso que asume al momento que se aprueba la inversión, debería mantener durante todo el tiempo que se efectúa la inversión o la explotación de la mina o del desarrollo de la industria, evitando o procurando que cambien las circunstancias. Las consultas sobre los términos de las facilidades o las ventajas o los beneficios deben efectuarse antes, a nivel nacional, y llegar con un planteamiento que se va a mantener y evitar que haya un proyecto que se haya aprobado en el comité y que luego es desconocido a nivel local, porque no hubo la consulta entre el gobierno central y y las fuerzas locales o los grupos locales. Ello es importante, yo creo, con el objeto de poder seguir siendo considerado un socio viable o un socio confiable para las inversiones entre ambos países. El cuarto esquema es en lo que se refiere al plan de acción bilateral. Y creo que allí debería tocar a cada sector o a cada área el poder avanzar e identificar sus proyectos. Si uno ve el plan de acción, puede ver sector cultura, proyectos, sector industria, proyectos. Todos los proyectos que China está dispuestos o los proyectos que China estaría en capacidad de cooperar con el Perú. Debería hacerse uso de ese plan de acción. Debería examinarse y analizarse a nivel nacional el plan de acción con el objeto de poder identificar qué proyectos específicos desearíamos desarrollar. Y hacia eso deberíamos ir. Quisiera ahora ver, porque ya veo que el tiempo me está terminando, lo que se refiere a la agenda futura entre China y el Perú. Y esto lo podemos dividir en dos aspectos. Lo que se refiere al ámbito o al aspecto coyuntural y en lo que se refiere al largo plazo o el vector del largo plazo. En lo que se refiere al aspecto coyuntural, definitivamente tenemos que hacer relación a las consecuencias de la pandemia del COVID, que han puesto en evidencia, ¿no?, las carencias y los vacíos en las distintas estructuras sociales y las estructuras del desarrollo nacional. No hemos estado en capacidad de asumir en su momento, ahora ya lo estamos haciendo, el reto del impacto que nos impuso el impacto de la epidemia. Y eso se pudo notar por el elevado número de muertos en función de la población. Se puede notar por la deserción o ausencia de estudiantes o estudiantil en los programas de educación virtual y en los efectos de la recesión. En lo que se refiere a largo plazo, tenemos que ver el aspecto del desarrollo económico, del desarrollo social, las pymes, la educación y de la inclusión social. En lo que se refiere específicamente al desarrollo económico, el tema de la ciencia y tecnología es uno de los más importantes. Yo creo que el reto hoy, tanto desde el punto de vista coyuntural como desde el punto de vista de las medidas de largo plazo, es el de recomponer la economía, recomponer la estructura nacional en base a una acción concertada a nivel nacional e internacional. Ante ello, China es un cooperante muy importante. El Perú coincide con China, por ejemplo, coincidió con China, nos sigue haciendo en lo que se refiere a un uso mucho más extensivo de las vacunas para poder, ¿no?, proteger a la población, ¿no?, nacional. Tanto en lo que se refiere al aspecto educativo, ¿no?, desde la perspectiva coyuntural, al aspecto educativo como al aspecto de salud,
es importante el nivel de desarrollo de la tecnología, ¿no? Del desarrollo digital en el país. Nosotros definitivamente no tenemos todavía una capacidad instalada de desarrollo digital en el país. Y ello se puede ver, como les decía, por la cantidad o el número de estudiantes que no han podido concluir o que no pueden atender sus clases por no contar con los medios no técnicos en la zona o por no contar con los equipos que les permita no poder participar en los cursos. Igualmente, también se puede decir que la existencia de un vacío en el desarrollo digital en las provincias ha afectado las posibilidades ¿no? de hacer frente a los problemas de salud derivados de la pandemia. Y ello se nota por el número de pacientes en los hospitales que no pueden recibir las atenciones del caso. Recientemente, ¿no? Huawei acordó con las autoridades de Cajamarca un programa para efectuar esquemas de cooperación en materia digital y la provisión de equipos. Va a beneficiar a las escuelas, va a beneficiar al sistema de salud, va a beneficiar al desarrollo, ¿no? de la zona. Ojalá pudiéramos tener ese mismo esquema de cooperación con el resto de provincias, con el resto de regiones. No tiene que ser, ¿no? un esquema de donación. Es responsabilidad del Estado el poder proveer a su población, a sus regiones, de los mecanismos de un desarrollo digital. Y para ello se puede hacer uso del 5G que tiene Huawei, que tiene China, para poder crear un mecanismo de conectividad o de interconexión digital en el resto del país. Lo que se refiere a la recuperación económica, tanto desde el punto de vista no coyuntural, la acción inmediata sobre las pymes, como en lo que se refiere a largo plazo, la creación de esquemas de inversiones sostenidas, de comercios sostenidos, yo creo que como una feliz coincidencia, este año en China se inició el 14º Plan Quinquenal de Desarrollo. Los planes quinquenales de desarrollo de China comprenden una serie de medidas con el objeto de darle el impulso a la economía de ese país, a la economía china. Pero también abren importantes posibilidades para que otros países se puedan beneficiar. El plan 14º plan quinquenal, comprende, por ejemplo, el concepto de la economía dual, de qué forma se puede combinar los propósitos y beneficios del desarrollo interno de la economía o de la economía interna con el desarrollo del entorno internacional o de la economía internacional. Y allí es donde nosotros podemos tener acceso a ese a mecanismo de cooperación. Como por ejemplo, China ha iniciado desde hace 2 años un nuevo programa que se llama Ferias de Comercio Internacional de Importaciones. Ya no es tanto la feria de exportaciones las que van a exponer sus productos, sino ferias de importaciones. El Perú ha participado ya en un evento, pero deberíamos estar presentes en casi todos los eventos que se puedan realizar de aquí en adelante, o en todos los eventos que se puedan realizar de aquí en adelante dentro de ese esquema. Igualmente, el 14º plan quinquenal ha puesto mucho énfasis al desarrollo, al establecimiento y desarrollo de las zonas francas, o las zonas con economías especiales. Y se da facilidades para que los países puedan tener acceso a esas zonas francas para su desarrollo nacional. Yo creo que allí
no solamente, no, no solamente tenemos la ventaja de poder contar con una economía diversificada que nos puede permitir una mejor presencia en distintos ámbitos de estas zonas, digamos, de economía especial o zonas francas, sino se puede hacer uso del recurso histórico-cultural. Por ejemplo, una zona franca muy importante está al sur y la gran población, casi el 90% de la población china, es descendiente de pobladores del sur de China. Busquemos el renglón histórico cultural para poder acercarnos. Hay un gran proyecto muy hermoso en China, que es el de la construcción de la zona económica que comprende Hong Kong, Macao y Cantón. Y la gran población peruana proviene exactamente de esas tres poblaciones. Yo me quedé muy sorprendido las veces que he visitado Macao y lo hacía con cierta frecuencia. La escuela católica de Macao se llama Santa Rosa de Lima. Y es por la influencia de la presencia peruana, ¿no? De las familias peruanas que se mantienen en Macao con su vínculo con la familia peruana. El uso o la participación en las zonas francas es necesario que se promocione aún más. Yo me quedé muy sorprendido, por ejemplo, cuando en una oportunidad visité una zona franca o una zona especial en una localidad muy cerca de Beijing. Dentro de las posibilidades que ofrecía esta zona era que aquellas ciudades que mantuvieran vínculos de hermandad, ¿no? Era Hubei o Hubei, vínculos de hermandad con esa ciudad, podían participar sin costo alguno, de manera permanente, con un stand o una presencia en esa zona franca. Y la ciudad hermana era Callao. Se les informó, pero hasta que yo salí no había habido ninguna reacción. No, se está perdiendo esa oportunidad. Otros países de América Latina sí lo hacen. Por ejemplo, creo importante que se mencione, Chile cuenta con una zona dentro de la zona franca de Shanghái, con un espacio muy grande para mantener sus productos de exportación. Nosotros no tenemos ese espacio. Entonces, yo creo que es necesario que se haga uso de esas ventajas que, como les digo, felizmente, el 14º plan quinquenal ofrece y que se debería ir, ¿no?, hacia ese lado. También es necesario, yo creo, mencionar algo que no lo hemos tenido mucho en cuenta, y es la necesidad de contar con una agenda para el siglo XXI. Lo tenemos con otros países, pero con China no se ha podido aún, o no se ha preparado una agenda para el siglo XXI. Una agenda que refleje nuestras posibilidades, que refleje nuestras necesidades y sobre todo que refleje un beneficio de la relación bilateral de los dos países. Esta agenda para el siglo XXI debería estar avanzando, por ejemplo, en el aspecto de promover un crecimiento inclusivo a través, como les dije, de contar con un TLC actualizado que refleje la nueva realidad económica nacional, la nueva realidad de cada sector y las posibilidades que existen en cada uno de ellos, en particular en lo que se refiere a las pymes. Los TLC fueron creados cuando se comenzaron a negociar con el propósito de beneficiar a las pymes, pero muchas veces ellos no cuentan
con los medios financieros ni los medios no tecnológicos para poder desarrollar su producción. Hoy en día, definitivamente, la competitividad se basa en la eficiencia y la calidad. Si un país no tiene eficiencia en su producción o no tiene calidad en sus servicios, definitivamente ese país no es competitivo. ¿No? Sus productos no son competitivos. Tenemos que tratar de promover mecanismos de cooperación que nos permitan a nosotros contar con líneas de cooperación y inversiones en el desarrollo de la capacidad técnica. Busquemos promover las empresas público-privadas con el objeto de poder crear una estructura que haga al Perú un país mucho más atractivo. Ese sería el primer aspecto de una agenda para el siglo XXI. El segundo aspecto es el que se refiere a la infraestructura nacional. Yo creo que un proyecto que se inició y que avanzó de manera muy importante hasta el año 2015 fue el proyecto, 2016 fue el proyecto del tren bioceánico, el que terminaba en Paita, en Piura. Creo que es importante porque eso le daría un nuevo impulso al desarrollo del norte del país. Se avanzó y me tocó trabajar los aspectos ambientales, los aspectos sociales, y todos esos temas fueron absueltos. Luego se cambió la prioridad y se piensa ahora en un tren por el sur que acabe en Hilo. Entre la frontera del Perú con Brasil al Océano Pacífico son casi 2.000 kilómetros, 1.900 kilómetros. Entre la frontera con Bolivia y la costa peruana son 400 kilómetros. En el recorrido del norte se avanza por muchas ciudades y hay posibilidades de que cada ciudad que toca ese tren se incorpore al proyecto de desarrollo nacional con miras hacia Pacífico. Por el sur no hay ciudades, solamente la frontera y la ciudad de la costa. No hay industria al medio. Entonces, ese tren por el norte se tiene que rescatar. Se tiene que pensar también en la creación de una red de comunicaciones de la costa o una red de comunicaciones de los Andes. Hay que integrar los dos, ¿no? Las dos regiones con el objeto de tener un proyecto de desarrollo, ¿no?, integral nacional. También se debe pensar en el desarrollo de los puertos y la inversión que se está haciendo en el puerto de Chancay es muy importante, ya lo mencionó el doctor Tan. Ello nos va a dar un impulso, o nos debería dar un impulso muy importante para poder, ¿no?, servir como punto de movilización o hub para el comercio del Perú y sus vecinos. Otro aspecto que también debe incluir la agenda para el siglo XXI es el desarrollo digital. Es buscar las inversiones en innovación y tecnología. Buscar el establecimiento de la facilidad 5G que tiene Huawei, que puede servir, como les digo, para crear mecanismos de interconexión o de conectividad digital y poder tener el país integrado y el país, ¿no?, unido en torno a un único esquema de desarrollo, a un único esquema de proyección al exterior. El tema del 5G nos va a facilitar también el establecimiento de mecanismos a nivel nacional para el desarrollo del comercio electrónico. Hoy en día, un gran porcentaje o el gran porcentaje del comercio mundial se efectúa por medio del comercio electrónico. Y yo creo que nosotros tenemos que avanzar en ese aspecto. No solamente dejarlo no a las grandes industrias, sino hacerlo llegar al
las pymes, pequeñas y medianas empresas. El desarrollo del 5G y del sistema interconectado en el país nos debe facilitar a nosotros el participar o el promover una iniciativa que se presentó el año 2015, que es el establecimiento de un puente digital. La ruta y la seda se basa en el establecimiento o el desarrollo de una infraestructura de comunicaciones entre China y el resto de países para fines de comercio, inversiones, para fines de desarrollo cultural. Lo hacen por medio de trenes, lo hacen por medio de carreteras. Pero ello no puede ser con América Latina. Por eso es que se planteó la importancia de contar con un puente digital. Y ese puente digital nos debe servir para el comercio electrónico, para el mejoramiento de los niveles de la educación, para el desarrollo social, de las pymes, y nos debe permitir también el poder integrarnos a partir de este puente con los demás países o economías que forman parte del proyecto de una ruta, una seda, el proyecto de una ruta, una seda para poder desarrollar el comercio y las posibilidades de los mercados. Otro aspecto que también es importante que debe comprender la agenda para el siglo XXI son las coincidencias regionales. Formamos parte de la cumbre empresarial junto con el resto de países de América Latina, cumbre empresarial China-América Latina. Formamos parte, como dijo el doctor Tang, del OBOR, el One Belt, One Road, una ruta, una seda, del proyecto de una ruta, una seda. Formamos parte de las iniciativas de apoyo al libre comercio y como tal somos miembros de APEC y creemos en el libre comercio como la única forma de poder desarrollar el país. No el comercio controlado, sino el libre comercio. Y tenemos acceso por ser parte también del Banco de Inversiones en Infraestructura de Asia, cuya sede está en China. Y también creo que podemos hacer uso del banco, del nuevo banco de desarrollo que se llama, de New Development Bank, que es el banco de los países BRICS, de los cuales forma parte China. El objetivo de esta agenda para el siglo XXI debe ser conseguir una competitividad estructural, lo que se refiere a comercio, inversiones, cultura, educación, mejorar la eficiencia y la calidad del funcionamiento de la economía nacional y sus sectores, y poder alcanzar una política de integración regional e internacional en beneficio del país. No se puede pensar en renunciar o renegar de los acuerdos de libre comercio y menos de los acuerdos regionales como el APEC o los mecanismos como la Alianza del Pacífico para poder promover el comercio. Yo creo que se tiene que mirar el futuro con mentalidad abierta. No se puede estar mirando con una mentalidad obtusa de los años 60. Eso ya no existe. Eso ya no es válido. La hoja de ruta para poder avanzar esta agenda del siglo XXI sería el mejoramiento del Comité de Diálogo Económico Estratégico para mejorar la relación público-privada. La identificación de la nueva realidad exportable del país en consulta con los gremios empresariales y los gremios en provincias, con el objeto de poder avanzar en la actualización del acuerdo con China y quizás con los otros países cuando llegue el momento. La acción tripartita que debe comprender el gobierno, sector privado y el sector académico. La academia tiene mucho que ofrecer dentro del desarrollo de esta agenda para el siglo XXI. Una mejor presencia de las pymes a través de proyectos de cooperación o proyectos de
¿no?, de entrenamiento o de adiestramiento. Hay un proyecto en Asia que lo inició Tailandia, que se llama OTOP, que es One Town, One Product, que consiste en identificar ¿no?, cierto tipo de especializaciones regionales y ofrecerles a esa región apoyo financiero, apoyo técnico y apoyo logístico para poder salir al exterior. Hacia eso también tendríamos que ir. Y un punto final es, dentro de esta hoja de ruta, tener una clara visión de lo que significan las zonas francas y las zonas económicas especiales en China, con el objeto de poder llegar y poder, ¿no?, hacer un uso debido de esta facilidad que existe. Espero no haberlos aburrido, espero no haber sido muy largo, y muchas gracias por su atención. Gracias por su maravillosa presentación, doctor Capuñay. Hay dos preguntas que sintetizan la mayoría de inquietudes de los asistentes a esta conferencia. La primera pregunta, y me parece que ya la ha respondido en su mayoría durante la exposición, es ¿qué medidas podría adoptar el Perú para promover las inversiones chinas en ciencia, tecnología e innovación en conjunto con las empresas, la academia y el Estado peruano? Y en esa línea, ¿es posible que la inversión china en Perú se promueva con participación de inversionistas públicos y o privados peruanos, por ejemplo, joint ventures? Además, ¿sería posible una mayor participación de las MIPES peruanas como socios? Sí, yo creo que sí. Como les dije, eso depende de cuál sería el planteamiento que se efectúe en el Comité de Diálogo Económico Estratégico. ¿No? El homework, la tarea es nuestra, es llevar el planteamiento y llevar los socios o la estructura para ese planteamiento. Y por supuesto, ¿no?, las pymes deben ser parte importante de cualquier proyecto de cooperación, porque si bien no, las pymes no mantienen un nivel, digamos, de presencia en lo que se refiere ¿no?, a tecnología moderna, pero las pymes emplean más del 90% en el país de la población. Y la capacidad de producción es muy grande. Entonces yo creo que se puede llegar, se puede tratar de preparar ¿no?, una oferta para el desarrollo de las pymes, y se puede buscar a los socios viables o los socios estratégicos en China a través del Comité de Diálogo. Estoy seguro que ellos lo van a hacer con la mejor voluntad. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, considerando la relevante presencia de nuestros productos agropecuarios en el mercado chino, ¿cuáles serían los factores para lograr un mayor impulso a la exportación de cara al futuro? En ese sentido, en el escenario actual, ¿qué condiciones debería priorizar el Tratado de Libre Comercio Perú-China para la reactivación de las negociaciones que quedaron suspendidas durante los primeros meses de pandemia? Yo creo que lo principal aquí es, como les dije, que la nueva oferta exportable del país, que la actualización de la oferta refleje la nueva capacidad productiva, refleje la estructura actual de los productos. Hay muchos productos que ahora el Perú exporte que no estaban en ese momento, se deben incorporar. También creo yo que debe buscarse que este acuerdo tenga una vigencia o su ampliación o su beneficio se amplíe al resto de las estructuras productivas nacionales. Ello, ¿no?, como les digo, incorporando los nuevos productos o incorporando las nuevas zonas de cooperación, las nuevas zonas de producción. Es tarea nuestra el poder que el Estado provea tecnología, provea fondos a los productores, con el objeto de poder
¿no?, darles a ellos capacidades, ¿no?, suficientes para poder tener una oferta competitiva, una oferta que sea también, ¿no?, eficiente. Hay que recordar que para el año 2025, dentro del poco, la clase media de China será de 500 millones de personas. Y será la clase media con mayor capacidad de gasto e ingresos, mayor capacidad de ingresos y de gasto. Doctor Tang mencionó el número de turistas chinos hasta el año 2019 era de 120 millones. Tenemos que tener nosotros acceso a esa clase media. En China, el gran turista chino sale a otros países no solo a conocer, sale a comprar. Llevan una gran cantidad de dinero o de fondos, recursos para hacer compras. Por eso es que viajan mucho a Europa, ¿no?, a los mercados, y son los productos suntuarios, los productos, ¿no?, de lujo, lo que ahora consume esa clase media. Tendríamos que ver qué productos suntuarios o qué productos son aquellos los cuales se puede tener acceso, ¿no? Pero hay, digamos, la posibilidad de que mejorando mejorando el nivel, la eficiencia o mejorando la estructura del TLC, podamos contar con una oferta exportable que nos permita tener acceso a estos 500 millones de personas. Ya no se puede pensar en un mercado deprimido como en los años 60 o 70, que era China. Se tiene que pensar que es la segunda gran economía del mundo, que pronto será la primera economía del mundo. Muchas gracias por su respuesta a todas las preguntas que nuestro público nos ha proporcionado hoy día y a las que no pudimos responder, las disculpas del caso. De verdad que agradecemos su presencia en este evento por los 50 años de las relaciones entre Perú y China. Ahora me gustaría dar paso a mi compañero Fernando para el cierre. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Sí, ok. Muchas gracias, Michelle. Con esto damos concluida la conferencia de esta noche. Esperamos que este evento haya sido de su agrado y de parte del Círculo de Estudios Chinos les damos las gracias a nuestros expositores, José Tam y Juan Carlos Capuñay, por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. Les agradecemos a todos ustedes su asistencia por su atención. Los invitamos a los futuros eventos de los Círculos de Estudios Chinos y del Instituto Confucio que serán publicados en las redes sociales. Sin más, nos despedimos hasta otra oportunidad. Buenas noches.